nuevo episodio de En la Mesa con Julio González. Hoy es un día especial porque tengo una invitada de honor. Ella es periodista, es especialista en opinión pública y tiene una maestría en imagen y consultoría política. Aparte de eso, es mamá, es esposa y es mi hermana. ¡Yay! ¿Estás asustado? Lo hicimos como 10.000 veces. Está asustado. La introducción. Es normal, hablar con la hermana mayor es complicado, yo entiendo. Yo entiendo. Hablar con una persona que es no solamente profesional, sino experta en comunicación frente a las cámaras, me puso un poco nervioso, para confesárselo. Pero ya estamos aquí. Eli, muchas gracias por aceptar hacer este podcast conmigo. Es un honor para mí, hermano querido. Ok, entonces, como toda nuestra audiencia sabe, nuestro podcast está enfocado en ayudar a las organizaciones a ser más saludables y efectivas, y tenemos 4 disciplinas que enseñamos a las personas y a los equipos a hacerse expertos en esas 4 disciplinas. La primera disciplina, estuvimos hablando ahorita previo al inicio de la grabación, estuvimos hablando un poquito del contexto. La primera disciplina es generar cohesión a nivel del equipo de liderazgo, cuando la gente está filosóficamente alineada en cómo se trabaja, en cómo hacemos las cosas. Luego la segunda disciplina es generar claridad, cuando las personas están alineadas filosóficamente, conductualmente, pero también están muy claras acerca de qué hace la empresa, cómo lo hace, por qué hacen las cosas. Creemos que funcionan mejor. Y la tercera disciplina, y para eso este episodio, es generar, en inglés decimos over-communicate, porque el problema en todas las empresas, en la mayoría de las empresas, es un problema de comunicación. Entonces la solución en nuestra metodología es, en lugar de resolver el problema de comunicación con comunicación, decimos que debemos sobrecomunicar las cosas importantes. Es decir, hacer una exageración, un esfuerzo grande en comunicar más de la cuenta para que la gente tenga mucha claridad. Entonces, generamos claridad y luego sobrecomunicamos. Entonces, todo eso para decir, estamos aquí para hablar de comunicación asertiva y tenemos una experta en la materia que nos va a ayudar en eso. Pero, antes de hablar de eso, ese es hacia dónde vamos hoy en el podcast, pero antes de hablar de eso, queremos escuchar un poquito del journey personal de Eli Angélica en la comunicación. Háblanos de cómo fue tu viaje hacia convertirte en una periodista, en una experta en comunicación. Yo creo que desde muy pequeña, tuve el entrenamiento de un grandioso mentor, mi abuelo, Irmo Figueroa. Cuando yo estaba muy pequeña, yo recuerdo que mi abuelo iba a la casa, o nosotros íbamos a casa de la abuela. Mi abuelo siempre compraba periódicos, ¿no? Compraba en Venezuela el Nacional, el Universal y el Impulso, que eran los 3 periódicos, 2 nacionales y 1 local. Inmediatamente que nos sentábamos, mi abuelo me daba uno de los cuerpos del periódico y me decía, lee esto y dime qué dice, ¿no? Era una especie de mentoría, digo yo, porque él hizo que creciera en mí un amor a saber, a querer saber siempre más de las cosas, no solamente quedarme en el título, que es lo que regularmente la gente lee. Y hoy más que nunca eso se da mucho por redes sociales, la inmediatez, lo corto de las cosas. La gente se queda en un título y no abunda en información. A mí me encantaba profundizar porque yo entendí desde muy pequeña, tenía 8 años o 9 años haciendo esta práctica, que era muy importante escoger los datos que a mí me impactaban. Si a mí me impactaban, le iban a impactar a los demás. Entonces yo hice ese ejercicio desde muy pequeña y luego me fui enamorando de comunicar, veía los noticieros, me paraba frente al espejo, trataba de imitar lo que estaba viendo, a veces sin entender ni siquiera lo que estaban hablando, pero era una práctica habitual que luego con el tiempo, ojo, todavía la hago. Tengo 45 años, 27 trabajando en esto y todavía me paro frente al espejo a practicar lo que yo quiero decir. Un poco por eso la experticia, digamos, de lo que estoy haciendo, pero sin duda mi gran mentor fue mi abuelo y hoy en día, ya después de mucha agua corrida, pues yo te puedo decir que yo estoy enamorada completamente de lo que es la comunicación. Cuando tú hacías la introducción, me hablabas de las compañías y de cómo funcionan. Todo es chévere, todo es muy lindo, todo en papel es muy lindo, pero si no se comunica, yo diría que es lo más importante. Si no se comunica, eso es lo que llaman la filosofía del alcalde. El alcalde hace bulla. ¿Qué es lo que hace el alcalde? Hace una plaza y la plaza la remodela y la plaza la pinta y la plaza le hace un mural y hay una valla más grande que la plaza que dice, esta plaza la hizo fulano de tal. La bulla. Entonces, el no hacer suficiente bulla es de lo que carece la mayoría de las empresas. Y lo digo porque he trabajado en varias empresas que he visto eso. La peor comunicación es a veces en las empresas de comunicación, inclusive donde no se sabe llevar, digamos, hasta el último trabajador, porque todos somos necesarios, esa filosofía. Y ahorita vamos a regresar a este tema de la comunicación organizacional, pero me llamó mucho la atención cuando estábamos preparando el set, que estabas hablando de esa pasión y de ese amor que tienes por la comunicación
y lo mencionaste brevemente de nuevo, que quieres influenciar a las nuevas generaciones a retomar ese amor por la comunicación. Yo quisiera, de verdad para mí es un sueño y siempre lo ha sido. Yo he sido profesora universitaria y creo que lo que más me gusta de la comunicación es enseñarle a las nuevas generaciones la importancia que tiene la comunicación. La comunicación es crucial, es, digamos, lo más importante. No está llamado el cuarto poder, yo creo que es el primero. ¿Por qué? Porque si el mensaje no se comunica de la manera correcta, puede pasar cualquier cosa. Puede haber guerras, puede haber enfrentamientos, puede haber cualquier cosa mala o positiva, ocurre desde la comunicación. Y una comunicación asertiva hace que básicamente la gente sepa por dónde andar. Yo creo que las nuevas generaciones han tenido una idea distorsionada de la comunicación. Creen mucho en la inmediatez, en lo corto, en este tema del fake news que está muy de moda. Y eso no es la comunicación. La comunicación es que usted tiene una responsabilidad social, la responsabilidad de comunicar, y la persona que está consumiendo la información tiene derecho a estar informada. Y usted tiene que matar y hacerse morir, hacerse matar, para que esa persona esté informada. Eso es lo que sostiene sistemas democráticos. Por eso lo primero que se ataca dentro de los sistemas de gobierno es la comunicación, es a los periodistas. Es muy fácil decir fake news cuando todos quieren ser comunicadores, pero nadie sabe en esencia cómo se hace la comunicación verdaderamente. Entonces, nosotros, creo yo, sobre todo los que venimos de ver muchos cambios y muchas cosas, yo que vengo de Venezuela, entendemos perfectamente la importancia crucial que tiene la comunicación y el enamorarse de esa responsabilidad social para que esto pueda fluir en los países. Entonces, por un lado está la comunicación social y esa gran responsabilidad de la que hablabas, pero ahora en el mundo que vivimos hoy de medios sociales, donde todo el mundo puede hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy, ¿verdad? Tener un podcast y tener una conversación, cuán importante entonces es la idea de ser asertivo. Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es aquella que te proporciona las herramientas en las cuales tú puedes comunicar tu idea, lo que tú quieres comunicar, sin ser interpretado, es decir, que no amerite una interpretación. Hay gente, y nosotros jugamos mucho con esa frase, hay gente que tiene que ser traducida en su propio idioma, porque no se hace entender. El problema no es del que recibe la información, el problema es de que hay ruido para emitir ese mensaje, y cuando hay ruido el mensaje no llega. Y si el mensaje no llega, no hay comunicación, así de simple. Esto es sencillito, esto es un modelo que nos dan a nosotros en el primer año de periodismo. Es emisor, receptor, mensaje y ambiente, contexto. El contexto tiene que estar limpio, el emisor tiene que emitir el mensaje de la manera correcta, sin interpretaciones, que por donde quiera que se le dé la vuelta, el entendimiento de todo el mundo sea exactamente lo que esa persona quiso decir. El receptor tiene que hacer ese trabajo, pero el receptor tiene que tener los datos correctos para no interpretar, sino entender precisamente lo que se le quiere comunicar. Y por supuesto no puede haber ruido. Si hay ruido, no hay comunicación, se pierde. Maravilloso. Entonces, en nuestro modelo de trabajo, en la consultoría empresarial que hacemos, hablamos de 4 disciplinas. La primera es generar cohesión a nivel de liderazgo y tenemos una herramienta de assessment para que las personas evalúen cómo están en la unión, en la cohesión de su equipo. Y qué interesante de la importancia que tú y tu pasión le están dando al tema de la comunicación en nuestro modelo. El resto de las 4 disciplinas, es decir, la primera es generar cohesión, la segunda es generar claridad, la tercera es sobrecomunicar esa claridad y la cuarta es reforzar esa claridad. Una vez más, es nuestro modelo, a tu punto de la importancia de la comunicación. Nuestro modelo primero genera cohesión, después genera claridad, que tiene que ver con comunicación, ser claro, ser asertivo, y los otros 2 son de comunicarla constantemente y de después reforzarla con los sistemas humanos de la organización, las reuniones, los diferentes canales. En fin, regresando al punto, esto hace aún más importante para todas las personas que nos están escuchando, los que nos están viendo, en cuanto a la comunicación organizacional, pero también aplica a la comunicación interpersonal. Si yo quiero ser más efectivo como persona, debo ser un mejor comunicador y debo ser más asertivo. Entonces, la primera parte entonces es esa asertividad. ¿Por qué hay gente que le cuesta tanto el organizar sus ideas para ser más asertivo? Porque esto tiene un entrenamiento, esto es como manejar bicicleta. Tú al principio, ¿cuántas veces te caíste cuando estabas aprendiendo a manejar bicicleta? Yo recuerdo muchas, recuerdo haberme roto las rodillas varias veces. O sea, es un entrenamiento, la gente tiene que practicarlo. La gente tiene que sentarse, ¿verdad?, con las ideas claramente definidas para que no haya equívoco.
O sea, yo quiero comunicar esto es lo que voy a decir. Y además eso tiene una priorización en la información. Esto se dice primero, esto se dice después. En periodismo hay una 5WH que es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿verdad? Nosotros decimos el qué es el más importante, el qué es la noticia. Usted va directo al grano. Eso es lo que usted hace. Y después, el contexto, a quién afectó esta información, por qué estamos dando esta información. Es decir, cuando un periodista se ocupa de cubrir algo, es porque ese algo afecta a un colectivo, afecta a un grupo de personas, afecta a una mayoría, a un país, al mundo, cuando hablamos de guerra, por ejemplo. Tú no puedes sentarte a decir, bueno, yo vine a hablar. No, porque es que no es un discurso político y es que ni siquiera aplica el ejemplo, porque en los discursos políticos son los más preparados, aunque parezcan los más orgánicos, que ahora se utiliza mucho esa palabra. No son orgánicos, son preparados, porque hasta la improvisación se planifica. Dentro de lo que tú preparas, tú puedes improvisar metiendo algunas palabras, ¿verdad? O metiendo algunas anécdotas, o metiendo algunas ideas, pero toda la estructura, todo el esqueleto está definido previamente. Si no es así, no va a llegar ese mensaje. Eso es como la máquina del rumor, hermano. La máquina del rumor funciona muy bien. ¿Sabes por qué? Porque es volátil. La información y la comunicación no puede ser volátil. Ok, entonces primero las personas tienen que tener un plan, esas preguntas del periodista que le llamamos, y luego tienen que tener habilidad, tienen que practicarlo. Correcto. Tienen que tener habilidad. Ahora, digamos entonces que te voy a dar casos de las mejores empresas del mundo. Las mejores empresas del mundo, Netflix tiene el Netflix Manifesto, ¿ok? Ellos pusieron una serie de mandamientos que dijeron, esto es lo que es importante para nuestros empleados. Lo publicaron en Gaceta Oficial, ¿verdad? Lo socializaron en la empresa y luego hicieron que cada uno de los managers, de los gerentes, repitieran y repitieran y repitieran. Starbucks, cuando abren una tienda de Starbucks, nosotros no sabemos, pero yo paso, gasto más plata de la que debería en Starbucks, pero paso tomando un café. Lo que yo no sé es que a las 5 de la mañana, cuando abrieron esa tienda, el gerente de la tienda se reunió, usualmente de pie, en un círculo con las 4 personas que le están ayudando a abrir la tienda, y sacan del delantal verde, sacan un libreto, como el tamaño de un pasaporte, y leen, esa mañana leen la misión, los valores, cómo hacemos las cosas en Starbucks, repiten esa comunicación, ese mensaje que es importante para ellos, lo repiten. Entonces nosotros andamos hablando de que los mensajes importantes hay que repetirlos y repetirlos y repetirlos. Entonces, regresando a nuestra comunicación asertiva, primero tienes que tener un plan, ¿verdad? Luego tienes que tener habilidad. ¿Por qué nos cuesta tanto repetirlo? Porque lo que encontramos en las organizaciones donde hay mala comunicación es que el gerente dice, pero no hicimos una reunión y sacamos el mensaje y lo pusimos allí en la página web. ¿Y por qué la gente no lo está haciendo? Porque el sentido de pertenencia se desarrolla con la constancia. Eso es otra cosa que no se entiende. Cuando tú repites un mensaje 1000 veces, ese mensaje se vuelve tuyo. Tú tienes que generar sentido de pertenencia. Tú tienes que querer que una persona venga a trabajar porque ama la empresa y ama lo que hace. Exacto. ¿Me explico? En el caso de uno, particularmente que ahora todo es muy de islas, ¿no? De cómo todo el mundo está funcionando particularmente. Funciona creyendo y sabiendo, porque es una realidad, que la empresa eres tú. Mi empresa soy yo. Mi empresa se llama Eliangélica González. Ese es el brand. Yo debo trabajar el brand. ¿Cómo trabajo? ¿Cuál es mi filosofía? Mi filosofía es que tú me creas, que yo sea creíble. Esa es la número 1. Y es la filosofía sobre la cual se sostiene cualquier periodista. Si a uno no le creen, uno no tiene nada que hacer en este oficio. Absolutamente nada. Tú tienes que hablar y la gente tiene que decir, lo dijo Eliangélica. Y si lo dice Eliangélica, eso es verdad. Y por eso trabajo. Esa es la primera filosofía para mí como empresa, por ejemplo, para mi nombre. Lo segundo es comunicar lo que la gente quiere saber, no lo que yo quiero decir. Porque a veces, y yo creo que dentro de las empresas también puede ser un buen ejemplo, tú me dirás de eso que conoces más que yo. A veces se dicen muchas cosas, pero nada interesa realmente al empleado. ¿Qué le interesa a un empleado dentro de una empresa? Saber, por ejemplo, no sé, de nuevas políticas, de crecimiento dentro de la empresa, de oportunidades dentro de la empresa, cosas que a veces no se tocan tanto. Solamente se habla de números, de los resultados, de si son buenos o malos. Entonces eso hace pensar que un empleado tal vez no sea parte del equipo, no se siente parte. Tú tienes que desarrollar ese sentido de pertenencia,
esa necesidad de decir, yo tengo que trabajar para este equipo, porque es que este equipo es ganador. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, hay mucho de la filosofía de liderazgo positivo, creo yo, ¿verdad? De hacernos sentir parte. Y yo creo que dentro de las noticias eso también se da mucho. Si tú le participas a alguien y le hablas directamente a la cámara y le dices, esto es de esta forma, esto es de esta otra, la gente siente que tú le estás hablando a ellos. Y eso es lo que yo quiero. Que cada persona cuando prende el teléfono y de pronto me vea en el teléfono diga, ella me está hablando a mí. Entonces, digamos, hay gente que tiene habilidad innata, ¿verdad? Hay gente que nace con eso, que tiene carisma, que tiene habilidad y que tiene talento. Pero hay otra gente que lo puede desarrollar porque es un training, es manejar bicicleta hasta que tengas estabilidad y ruedes con ella. Claro, y lo dijo también Warren Buffett, uno de los inversionistas más importantes en los Estados Unidos, dijo que una de las cosas que él hizo al principio fue aprender a comunicar mejor, porque eso le iba a ayudar a él en todos los negocios. Entonces, si tú eres un CEO, si tú eres un gerente, si tú estás dirigiendo un emprendimiento o estás trabajando en tu marca personal, como acaba de decir Angélica, necesitas ser un mejor comunicador. Ahora, hablemos para ayudar a las personas a ser un mejor comunicador, muchas personas pueden comunicar un mensaje, incluso tener un esquema, incluso tener práctica de habilidad, pero les falta la conexión. Eso que hablabas ahorita hace un minuto. Yo quiero que cuando la gente me vea, ¿cómo podemos ayudar a las personas a conectar mejor cuando comunican? Lo importante es, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, tú tienes que conocer muy bien al entrevistado. Tú tienes que saber llevarlo por esa montaña rusa que es hacer preguntas, a veces duras y a veces débiles. Es decir, que tú hagas que esa persona te sienta tan confiable, ¿verdad?, que te responda cualquier cosa. Y eso es difícil cuando hablamos de gente que son figuras públicas y que vienen con un entrenamiento, porque a ellos también se les entrena, que vienen con un entrenamiento de bloquear cualquier pregunta que no me guste o que me haga daño. En el caso de la política funciona así. Tú tienes que tratar de hacer las preguntas de la manera más suave posible. A ti no te interesa enfrentarte, a ti te interesa obtener una respuesta. Y ser constante en la pregunta. No me contestó, pero yo le hice esta pregunta. Pero exactamente este punto, ¿cuál es? Es decir, insistir, insistir. Y lo otro es conectar con la persona escuchando. Yo he visto muchísima gente entrevistando, muchísima gente haciendo programas en vivo, muchísima gente transmitiendo una entrevista y están poniendo el micrófono y están viendo al techo. Tú no vas a hacer preguntas inteligentes si no escuchas. Porque tú el contexto lo sabes. Tú sabes toda la información alrededor. Pero si tú no miras a los ojos a esa persona, de repente aquella respuesta que tú necesitabas y en la que tienes que hacer énfasis, te la vas a perder. O, peor aún, que a mí me da vergüenza, vas a repreguntar algo que ya el señor ha dicho. Tienes que atender. O sea, el arte de comunicar está también en saber escuchar. Si tú no sabes escuchar, lo siento, vas a perderlo. Lo vas a perder. Y eso es un enorme punto en la comunicación, ¿verdad? Dijiste ahorita ese esquema inicial, ¿verdad? Emisor, receptor, mensaje y contexto, ¿verdad? El aprender a escuchar. Yo hablo de escucha activa, escucha curiosa y escucha empática. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, la escucha activa, obviamente lo que uno tiene que hacer al escuchar a otra persona, siempre escuchando e internalizando lo que esa persona está haciendo. Escucha curiosa es lo que tenemos todos los periodistas. Cuando escuchamos que tú dices, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que mañana voy a dar un concierto y tú dices, ¿dónde? Esa es la escucha curiosa. Y la otra es empática. La escucha empática es cuando tú validas lo que la otra persona está diciendo. I'm loving this. Pero inmediatamente tú estás rectificando si hay algo que no es correcto. Ahora, entonces, en el mundo de la comunicación social, a veces se nos hace, se nos hace muy obvio, ¿verdad? Eso es lo que tiene que preguntar un periodista. Pero en el mundo de la comunicación interpersonal, qué importante es aprender a tener escucha curiosa, empática, escucha... Es lo más difícil, honestamente. Es cuando lo más la gente difícil. está discutiendo, digamos, ok, un problema en el trabajo, ok, no me diste el reporte que yo necesitaba a tiempo, yo tengo que presentar a la junta directiva y tú eres mi financiera y no me das el reporte, ese es tu trabajo. Y yo te confronto, ¿verdad? Cuando te confronto, primero, no soy bueno en confrontar, no tengo habilidades de comunicación, no soy tan asertivo, no sé cómo componer, ¿verdad?, mis ideas. Entonces te juzgo y te atropello con mi comunicación, ¿verdad? Obviamente la persona se siente atacada y atropellada, ¿verdad? Y cuando responde, no escuchó
el mensaje. El mensaje era, mira, este reporte es muy importante y yo lo tenía que presentar a la junta directiva. Y el no tenerlo nos causa un gran problema. Esta persona no escuchó eso. Esta persona escuchó, hay un problema contigo como persona. Escuchó otra cosa, ¿verdad? Y al escuchar inmediatamente se defendió porque no fue buen oyente, el jefe no fue buen comunicador. Cuando le toca ahora a la otra persona ser la comunicadora, ¿verdad? O el comunicador, en lugar de haber escuchado y validar la escucha y confirmar la escucha, se defiende y tenemos un problema. Claro, porque eso pasa todos los días en el trabajo. Porque se establece como un conflicto y realmente no lo es. Exacto, Si yo sé cuál es mi rol, dañino. exacto, si yo sé cuál es mi rol y cuál es mi trabajo, y yo tengo que entregar algo antes de tiempo, debería yo saber que eso debe llegar antes de ese tiempo. Si es que tuve un inconveniente, tengo que comunicarlo a tiempo sobre todo. Porque, mira, en televisión pasa mucho, imagínate, nosotros hacemos programas en vivo. Yo no tengo tiempo de decir, no, va a llegar la edición 4 minutos después. 4 minutos después se acabó el show. No hay manera. O sea, ¿cómo hacemos? Tenemos que trabajar contra reloj. No hay nada que genere más estrés que el contrarreloj. ¿Qué es lo que funciona aquí? Que hay una cabeza de grupo que establece cuál es el trabajo de todo el mundo y sabe cada quien lo que tiene que hacer. Sí, cada quien sabe el instrumento que tiene que tocar. Aquí va a haber armonía porque sí. Ahora, el jefe de grupo tiene que saber cómo suenan todos los instrumentos para apretar cuando sea necesario. Y en cierta forma, el tener esa urgencia, ¿verdad? El tener esa urgencia, ese modo crisis, estamos en vivo, ¿verdad? No podemos pelarnos la verdad. Exacto. Casi digo una mala palabra, pero no, estoy comprometido a no decir malas palabras Sí, en nuestro podcast. exacto. Entonces, el hecho de que estamos en vivo hace que todo el mundo trabaje un poquito mejor. El problema es que en la vida organizacional no estamos en vivo. La reunión de la junta directiva es mañana y te lo pedí hace 3 semanas. Pero la filosofía es la misma. Debería La ser filosofía tiene que ser la misma. Debería ser Aquí a veces cuando los trabajos fallan, son 2 cosas. O falta liderazgo o falta claridad en mi rol. Claridad en mi rol. Porque si yo no sé que mi trabajo es crucial para ser entregado en un tiempo específico, yo pudiera pensar que eso se puede postergar. Porque para mí no hay sentido de urgencia y para el líder sí. ¿Qué es lo que el líder sabe que yo no sé? ¿O qué es lo que el líder entiende que yo no sé? O que asumimos. O que asume, exacto. Eso es lo peor que uno puede hacer. Sí. Y de verdad que lo más difícil es, por lo menos en las relaciones interpersonales, que uno asume. Porque uno dice, bueno, seguramente tú pensaste. No, un momentico. Aquí usted tiene cerebro y yo tengo cerebro. Cada quien con su cerebro. O sea, yo pienso una cosa, usted piensa otra. Entonces hablemos para saber, ¿verdad?, cómo llegamos a un punto en común teniendo pensamientos diferentes. Entonces, todos podemos ser mejores comunicadores. Absolutamente. Y más importante aún, todos debemos ser mejores comunicadores porque nuestro trabajo es muy importante, nuestras relaciones interpersonales son muy importantes, nuestro trabajo nos define, nos dignifica, encontramos un sentido de propósito en el trabajo, es mucho más que un intercambio de tiempo por dinero. Es esencial que usted sea un mejor comunicador y gracias, Angélica, por ayudarnos a mejorar en la comunicación. Hermano, cuente conmigo. Literal.